Hola, hoy me hicieron una pregunta unos exalumnos de curso referente a una reparación o más bien un diagnóstico de un control de Xbox One. A ver, acompáñenme. Les voy a mostrar la captura de pantalla. Acá en un grupo preguntaron, me llega este control, o bueno, más bien dos controles con el mismo detalle. Cambié U1, cambié el diodo 23 y ahora sí encienden con batería, pero por USB no encienden. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Por dónde le entro? Primero vamos a aprender qué es el U1, U2, U3. Para esto vamos a ir a nuestros diagramas, carpeta checkpoint, diagramas manuales, One, controles, componentes. Aquí tengo U1 y U2 y U3 es el mismo componente, el mismito. U2 y U3 es una fuente step up converter o una fuente boost converter, que es lo mismo. Step up y boost es lo mismo. Por el modo de trabajo de este componente, hace que el voltaje suba. En cambio, el U1 es un step down o un buck converter, que es lo mismo, y ese hace que el voltaje baje. ¿Eso para qué nos sirve? Si nosotros vamos al plano esquemático, vamos a tomar el de la placa de tercera generación. Vamos a ir al top board, a la 1708. A ver, aquí tenemos U3, U2 y U1. ¿Para qué nos servirá que suba o baje el voltaje? Vamos a ver cómo trabaja desde acá, desde U3. U2 y U3, vamos aquí abajo, nos dice el número de pata. Tenemos la entrada en la pata 1 y la salida en la pata 2. No vamos a estudiar mucho estos circuitos todavía. Aquí es un ejemplo rápido. Pero vemos que la entrada está en el 1 y la salida en el 2. Entonces vamos para acá, al plano esquemático. Y aquí tenemos la entrada. Esto de acá es la línea 3B, B+. Y la salida la tenemos acá, en la pata 2. Viene para acá. Y su salida es de 3.3 voltios. ¿Qué me dice esto? Que en la entrada me llegan 3 voltios. No sé quién me los genera. No es momento para estudiar todavía ese circuito. Pero el chiste es, este componente recibe un voltaje y luego me manda otro voltaje. 3.3 voltios es un voltaje mayor a los 3 voltios que tengo de entrada. Entonces, este circuito, el U3 y también el U2, acá tenemos 3 voltios de entrada en la pata 1 y en la pata 2 tenemos 3.5 voltios. Este componente es un boost converter o un step up, me sube el voltaje. Y corroboramos acá con la hoja de datos del fabricante, es un step up. Ok, para eso me sirve. Recibo un voltaje bajo, entre comillas, y subo el voltaje. Para eso me sirve. En cambio, tenemos el U1, que es un step down, es un buck converter. Volvemos a plano esquemático y las patas me parece que no son iguales. Vamos a ver el U1. Acá el B-in, la entrada está en la pata 2, ya no está en la pata 1 como en U3 y U2. Acá el B-in es en 2 y el B-out, el voltaje de salida está en la 5. Entonces aquí las patas que nos interesan son 2 y 5. Vamos a la pata 2, que es el B-in. Rastreamos por acá, vemos el diodo 23 que comentó el compañero que ya lo cambió, y al mismo tiempo vemos que este diodo 23 es un diodo que viene, o más bien que está en serie, en la línea 5B positivo. ¿A qué le suena 5 voltios positivos al USB? El protocolo USB trabaja con 5 voltios. El protocolo USB 2.0 trabaja con 5 voltios de alimentación. Entonces, el U1 es el que se encarga de satisfacer la carga
cuando tú lo conectas por USB. Cuando tu control se conecta por USB, el U1 es el que trabaja. Y la salida la teníamos en la pata 5 y justamente ahora este componente, o al menos en este caso, U1 es el que me crea 3 voltios B+, solamente cuando está trabajando U1. Ya veremos qué más podría crearme esta línea. Todavía no es momento de estudiarlo, pero bueno, rápidamente, esa línea, si no está alimentado por USB el control, esa línea se crea por acá a través de un arreglo bien bonito, pero que tiene que ver con las baterías, las AA, positiva y negativo. Y bueno, por acá hay una señal de Power Good. Ya después también lo estudiaremos un poquito. Pero bueno, tiene que ver con el botón central de Xbox, que es este, el Q8, el Q9 también. Por acá viene la señal de Power OK. Y bueno, satisface estos dos gates del control, esos dos transistores de tipo MOSFET, y así es como se crea esta línea a través de las baterías. Pero bueno, como les digo, no es el caso. Acá, como el compañero dice... acá por aquí, les comenté hay que medir. Y comenta otro compañero, cambia el U2 también. ¿Y cuál es el error aquí de cambiar U2? Que el U2 no tiene nada que ver. El U2 no tiene que ver con que encienda con USB. Aquí el encargado de que encienda por USB es el U1. Entonces, ¿qué revisaría yo? Revisaría cada pata del U1, pero por ejemplo, revisaría que tenga alimentación mi diodo 23, que cuando yo lo conecte por USB, tenga alimentación mi diodo 23. Y luego vamos a ver una caída de tensión. Desconozco la hoja de datos de este diodo 23, pero si es un diodo de propósito general, va a tener una caída de tensión como por ahí de los 0.6, 0.7 voltios, que es lo que te cobra el diodo por pasar por ahí. Entonces, 5 voltios o como 4.9, 4.8, 4.7 que te arroje tu USB, menos estos 0.6, 0.7 que te podría cobrar el diodo. No sé, en la entrada del 1 tendríamos más o menos como 4 voltios aproximadamente. No lo he medido, no lo he corroborado, pero la teoría nos dice eso. Si es un diodo, si es otro tipo de diodo que no me consume 0.6, 0.7, hay unos diodos que me he encontrado en placas de One S que tienen una caída de tensión como por ahí de los 0.2, 0.3 voltios. Entonces hay que medirlo, pero a fuerza tiene que haber una caída de tensión y hay que ver aquí en la entrada, en la pata 2. ¿Qué más nos dice el fabricante respecto a la entrada? Aquí nos tiene que decir con cuánto voltaje trabaja. Dice que trabaja desde 2.5 hasta 6 voltios. Es el rango de operación de entrada. Operating Input Range. El rango de operación de entrada es desde los 2.5 voltios hasta los 6 voltios. Entonces, no lo preguntaron, aquí no lo preguntaron los compañeros, pero se los comparto. Si nosotros llegáramos a conectar este control por USB a un cargador, a uno normal, a uno que no sea turbo, ¿se va a quemar o no se va a quemar? No se tiene que quemar, porque los cargadores convencionales tienen una salida de 5 voltios a 1 amperio. Entonces, el que va a recibir la carga cuando conectemos por USB es el U1. Y aquí nos dice el fabricante que desde 2.5 hasta 6. Entonces tenemos todavía 1 voltio de rango de trabajo y que es funcional, es eficaz. Entonces, pues conectándolo a cargador no debería haber problema. Si es un cargador turbo, ahí sí hay bronca. ¿Por qué? Porque el protocolo de esos cargadores, su salida de voltaje es de 9 voltios. Entonces sí supera bastante y ahí sí vas a quemar uno y vas a quemar el D23 y todo alrededor porque todo se empieza a calentar. Ya me ha pasado también.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más checaría? Ya volviendo como a la pregunta, ¿qué checaría? Primero que esté alimentado el circuito, que lleguen esos 5 voltios, porque puede ser que el puerto esté malo. Puede ser que acá en la entrada las patas estén malas. Eso sí puede ser. Hay que checar que se haga la diferencia de potencial. También que el pin de ground también esté soldado, esté trabajando. Y hay que revisar las líneas del medio que vienen por acá. Acá pasan por este embobinado. Y bueno, esas son las líneas de datos. Ya después también las vamos a estudiar un poquito. No es el caso, pero que esté alimentado. Volviendo al plano esquemático, esto es puro análisis por plano esquemático. Luego de eso, ¿cómo trabaja un boost converter? Tenemos un switcheado que ese es interno. Ese lo hace a través de la pata 3. Aquí a lo que veo a como veo el plano esquemático. Vamos a ver aquí uno. ¿Cuál es la pata 3? Aquí está, el switchado, el switching. Eso lo vamos a ver con osciloscopio. Quizá el compañero no tiene osciloscopio, pero bueno, así es como se debería analizar. Que haya un switchado, que haya un estado bajo y un estado alto. Y eso lo que hace es excitar a la bobina y vamos a tener una salida distinta acá. Al mismo tiempo, tenemos en la misma línea, en paralelo, tenemos capacitores. Estos de acá. Hay que ver que no haya cortocircuito, por ejemplo, en esos capacitores, C9, C8, C30. Hay que revisar eso. También podría estar en corto el C7, si es que no tenemos el voltaje de entrada. Pudiera estar en corto. Igual hay que revisar C7, C6. Y la bobina L2 podría estar mala. No es común que haya bobinas malas en videojuegos. No es como la telefonía, pero sí es probable. No significa que no existan, pero sí, también se tiene que probar la bobina. Si tuviera un inductómetro, entonces se retira y se mide. Desconozco el valor de esta L2, sería cuestión de comparar el valor con algún otro equipo. O simplemente cambiarla por un control funcional. Estaría bueno cambiarla también, por si las moscas. Luego hay que ver aquí con el circuito en la pata 8, esto de acá, tenemos aquí, tenemos un enable, una habilitación. Quizá no hay corto, quizá sí tenemos el Vin. Están llegando los 4.2, 4.3 voltios aproximadamente, ya después del diodo. Sí está llegando, pero no trabaja. No hay corto en esta zona, por ejemplo, en los capacitores. Acá no hay corto. Acá no hay corto tampoco. Entonces, ¿qué puede ser? Una línea de habilitación, de enable. Hay que ver que directamente de los 5 voltios del USB pasen estos 5 voltios a través, está una resistencia en serie, la R17 de 100 kiloohmios. Entonces, que llegue a la pata 8 y tengamos la habilitación. Hay que ver también eso. ¿Qué más? ¿Qué es la pata 7? Este es un divisor de tensión entre la R16 y la R18. ¿Para qué nos sirve ese divisor de tensión? Esta es una línea de retroalimentación, de feedback. Aquí está, FB. Hay que medir, quizá ahorita no hemos estudiado lo suficiente como para estudiar estos niveles de feedback, pero lo que sí podemos hacer es que tengan su valor correcto. 270 kilos, 68 kilos y que estén conectadas entre sí. Aquí que haya conexión R16 y R18 y que al mismo tiempo pues esto vaya para acá abajo. Esta pata 6 vamos a ver qué es. Es el AGND. Es un tipo de ground. Cuando tienen letras como PGND, AGND, tienen que ver con tierras lógicas, que igual en este momento no las vamos a analizar, pero hay que revisar que todo esté conectado entre sí y hay que ver en qué momento se trunca. Si desde la entrada no llega, o si llega pero no trabaja, si hay o no hay enable, si sí switchea o de plano no switchea. Si tenemos algún valor en la salida, quizá no alcanza a llegar a los 3 voltios de salida, quizá tenemos 1.2, 1.5, 2 voltios y quizá eso no sea suficiente para encender el siguiente circuito.
porque aquí ya vimos que si alimentamos el control por USB, la línea 3BB Plus se me está habilitando a través del U1. Si nosotros conectamos por baterías, acá por las baterías positivo y negativo, las AA, acá se nos genera esta misma línea 3BB Plus, la cual es necesaria para U2 y U3. Aquí tenemos la entrada 3BB Plus, tenemos la entrada acá en el U2 y acá también tenemos la entrada en el U2. ¿Por qué creo que U2 y U3 no están malos? Porque comenta el compañero que cuando lo enciende con baterías no hay bronca. O sea, ya lo reviví, sí sirve con baterías ya, pero ya con cable no me sirve. Entonces, acá en el grupo comenta el compañero, cambia el U2 también. No. Uno, porque hay que medir primero. Dos, porque con pilas sí sirve. Si U2 estuviera malo, cuando se genere esta línea 3BB Plus, no serviría el control. Porque no recibe la alimentación o porque me está tirando esa línea de alimentación a tierra o por alguna cosa. No, si U2 está malo, el control no debería encender. Entonces por eso afirmo que U2 no debe estar malo. Yo creo, aquí con el compañero, que algo está mal conectado. En todo este ejemplo de los integrados chamuscados, aquí, yo creo que debe haber alguna mala conexión aquí. A mí me pasó, justamente voy a mostrarles. Déjenme buscar. A mí me pasó algo similar e incluso me armé un diagramita. Déjenme ver. Checkpoint. Game Center U1. No lo abrí antes porque no me acordaba. Ahorita justamente me acordé de una falla similar. Denme un segundito nada más. Ya. Cargador turbo. Justamente. 23 de mayo del 2020. Justo me cayó también un control muy similar aquí como el compañero. Este sí lo dejaron conectado a un cargador turbo. Como les comenté, son 9 voltios que recibe el U1, los cuales no está apto para trabajar. Aquí me armé este diagramita. En su momento no había estos planos esquemáticos como ahora los hay. Entonces pues me armé acá un diagramita, lo dibujé, puse los valores y me aventé los puentes necesarios. Es cosa de revisar que todo esté conectado entre sí. Yo creo que es eso. Si todo está bien conectado acá, entonces ya me iría al puerto USB. Acá ya está encendido nuestro control y quedó al 100. Este nunca regresó por garantía. Entonces, si la bronca no fuese ahí, en esa zona que lo dudo, pues sí me iría directo al puerto USB, ver que esté bien conectado y analizar las líneas, sobre todo las de datos. Dudo que esté truncado la alimentación del USB. Aunque bueno, sería muy fácil. Simplemente uno no recibiría VIN de 5 voltios. Y bueno, esto es algo rápido que quise compartírselos. Espero que les sea de mucha ayuda a mis exalumnos y también a ustedes acá en YouTube. Muchísimas gracias y cualquier duda la dejan en los comentarios. Hasta luego.